Hola, me han preguntado sobre un tema mariano interesante. María Templo del Emanuel. Es algo nuevo, no lo había escuchado mucho, pero me hizo reflexionar sobre la manera como Dios está en medio de nosotros en el mundo. Un tema muy bonito, mariano, y que también tiene que ver con la fiesta de Pentecostés. Por eso les quiero hablar acerca de este tema en 4 puntos. Vamos con el primero. Dios decide habitar en medio de su pueblo. Primer punto. Las religiones antiguas se caracterizaban por querer buscar a Dios en lugares especiales, en la montaña, en el templo, en el río, en el bosque, porque sentían que para poder encontrarse con Dios tenían que salirse de su ambiente normal, cotidiano, ir al lugar apartado para encontrarse con Él. Eso también se experimentó en muchas ocasiones en Israel. De hecho, Dios se encontraba en la montaña. Recuerden cuando Él se le manifestó a Moisés en el monte Horeb, a través de la zarza ardiente. También cuando se le manifestó al entregarle las tablas de la ley. Era algo común experimentar a Dios en lugares apartados. Pero, según nos lo narra el libro de el Éxodo, Dios tomó una decisión diferente para el pueblo de Israel. Él decidió no hacer que el pueblo se fuera a la montaña para hablar con él, sino él irse a vivir en medio de su pueblo. Y fue el momento en el cual él hizo construir un tabernáculo para él morar en el pueblo. Esta es un gran cambio, una gran revolución en lo que significa la manera como Dios está con los seres humanos. Porque ya no es que los seres humanos tienen que salir a buscar a Dios, sino que Dios viene a vivir con nosotros. Esa es la experiencia maravillosa de Dios con nosotros. ¿Y cómo se manifiesta esto? De 3 maneras. La primera, un objeto que representa la manifestación misma de Dios en medio de nosotros, que se llamó el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza era como un aparato, un vehículo prácticamente, como un carro, donde se sentía que la presencia de Dios estaba. Él la mandó construir, según nos dice el libro del Éxodo, capítulo 25, donde él puso a un artesano a que hiciera como una especie de anda, de cajón, de 1 metro de largo por 60 centímetros de ancho y de alto, y sobre ella mandó poner 2 querubines, en esa tapa, en la tapa, una tapa que era de oro macizo, mandó poner 2 querubines, y en medio de esos 2 querubines él le dijo a Moisés: allí me manifestaré yo ante el pueblo como con una nube, como en medio de una nube. El arca, que fue el objeto con el que se selló la alianza, con el que se dejó como una especie de garantía de recuerdo de que Dios habitaba en medio del pueblo, se convirtió en el primer instrumento que hacía posible y que hacía sensible la presencia de Dios en medio del pueblo. Pero para que el arca no estuviera a la intemperie, entonces le construyeron una tienda. Y allí pusieron todos los símbolos que manifestaban, representaban el amor de Dios y el cuidado de Dios hacia el pueblo en el tiempo del desierto. En esa tienda mandó poner, le llamaban el tabernáculo, mandó poner el arca, detrás de un velo, se le llamaba el Santa Santorum, y antes del velo mandó poner unos panes ánimos que recordaban el maná del desierto, un candelabro, varios elementos decorativos. Todo este tabernáculo representaba la presencia de Dios en medio del pueblo. Decían que cuando Moisés quería consultarle algo a Dios o hablar con Dios, iba al tabernáculo y hablaba cara a cara con él. Cuando él salía, su rostro estaba resplandeciente. Pues bien, Dios decide habitar en medio de su pueblo a través de una tienda. Pero parece que la tienda
tal vez por los materiales de poca duración y tal vez muy frágiles para la intemperie o el medio ambiente, se fue quedando corto. Y entonces poco a poco, a medida que surgió David, después el rey Salomón, fueron pensando en hacerle un templo, no algo de tela, sino algo de piedra o de madera, algo más fuerte. Ese fue el origen del templo de Jerusalén. Por lo tanto, arca, tabernáculo y sobre todo templo de Jerusalén eran los signos de la presencia de Dios en medio del pueblo. Quien construyó el templo de Jerusalén fue Salomón. En el primer libro de los Reyes, capítulo 6, se habla de esto, de la construcción del primer templo de Jerusalén. En el año 480, después de los hijos de Israel ya salieron de la tierra de Egipto, dice, en el cuarto año del reinado de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, es el segundo mes, comenzó a edificar la casa del Señor. Existieron tres construcciones del templo de Jerusalén, por lo menos que se recuerdan. La de Salomón, que fue la primigenia. Después la de Esdras y Nehemías, que fue una ampliación cuando ellos retornaron del exilio de Babilonia. Y después la más grande de todas, que fue la de el rey Herodes el Grande, que fue una construcción gigantesca, inmensa. Tal vez en su época fue la construcción más grande del planeta Tierra en su momento, una mega construcción de la antigüedad, donde el pueblo sentía que Dios habitaba en medio de ellos. Pero Dios tomó otra decisión. Dijo, ya no voy a habitar solamente en un templo o en una tienda. Y es lo segundo de lo que les voy a hablar. 2. Dios promete estar con nosotros, pero no ya en un templo ni en una tienda. Es una promesa que le hace al rey David y una promesa que le hace al rey Acaz. Vamos con esta. La promesa que le hace a David. David en realidad fue el primero que quiso construirle un templo a Dios. David fue el encargado de rescatar el arca de la alianza que la tenían los filisteos. La trajo hasta Jerusalén, allí hizo una gran fiesta cuando trajo el arca y la puso en una tienda. Pero David decía, según el segundo libro de Samuel 7:1, dice que, y siguientes, dice que David le dijo al profeta Natán, mira Natán, yo con esta casa tan linda de cedro y el arca de la alianza, que es lo más bello que tenemos, en una tienda de tela. Yo quiero construirle un templo que valga la pena a mi Señor. Y le dijo a Natán, pregúntele a Dios a ver qué quiere. Natán habló con el Señor y el Señor le respondió, y al día siguiente fue donde David le dijo, ¿sabes qué? Así te dice el Señor. Tú quieres construirme una casa, más bien yo te voy a construir una casa a ti. Te voy a dar una descendencia. Y a ese descendiente que llegará en un futuro lejano, le daré todo tu reinado y lo haré reinar por años sin fin. Entonces aquí Dios dice que va a habitar no en una casa, sino en un linaje, como en unas personas. La casa que Dios se va a construir es el linaje de David, primera profecía. Segunda, al rey Acaz, tal vez en el siglo 7 u 8 antes de Cristo. El rey Acaz tenía un gran problema y es que un rey extranjero lo estaba amenazando y él estaba asustado porque veía que probablemente no iba a seguir la casa real. Entonces estaba preocupado e Isaías fue a consolar, el profeta Isaías fue a consolar al rey Acaz, pues, para decirle que se tranquilizara un poco. En ese diálogo es donde aparece una de las más bellas profecías del Antiguo Testamento, que está en Isaías 7:14. Leamos desde el 10. Dice, el Señor habló de nuevo a Acaz diciendo, pide para ti una señal del Señor tu Dios que sea tan profunda como el Sheol, tan alta como el cielo. Pero Acaz respondió, no pediré ni tentaré al Señor. Entonces Isaías dijo,
Oíd ahora, casa de David. ¿Os parece poco cansar a los hombres, que también cansaréis a mi Dios? Por lo tanto, el Señor mismo os dará una señal. Ojo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. ¿Qué se refería a esta profecía? Algunos piensan que efectivamente se trataba del rey Ezequías, que más tarde fue sucesor del rey Acaz, pero el mismo Mateo se encarga de actualizar esta profecía en otro personaje. ¿Quién es este personaje? Obviamente Jesús. Por lo tanto, este cambio de idea que tiene Dios, no habitar en una tienda, en un arca o en un templo, sino habitar en un linaje, en una persona, se hace realidad con el misterio de la encarnación. Y este es el tercer punto del que te quiero hablar. La encarnación del Verbo es la nueva manera como Dios habita a nosotros. Y ya nos vamos aproximando a lo que vamos a hablar de la Virgen María. ¿Por qué esto? Porque estas profecías del Antiguo Testamento, donde se hablaba de un linaje o de una persona, las asumieron en el Nuevo Testamento los escritores de los evangelios para mostrar cómo el cumplimiento de esas profecías se dio en la persona de Jesús. Y la primera de ellos, que es perfecta, aparece en Mateo 1:18. Recuerden, cuando José se dio cuenta que María estaba encinta y no sabía de qué se trataba, y entonces quería repudiarla en privado para que ella no tuviera problema, se iba a ir, tal vez se iba a inculpar él indirectamente, pero un ángel se le apareció en sueños y le dijo lo siguiente. Se le apareció en sueños el ángel del Señor diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta diciendo: ojo y oído, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Exactamente toma la profecía del libro de Isaías 7:14 y se la aplica a la concepción virginal de Jesús. Emmanuel. Uno dice, bueno, ¿y por qué no se llamó Emmanuel sino Jesús? Obviamente porque Jesús es el Salvador. Pero Jesús es el Emmanuel, es el Dios con nosotros. Dios habita con nosotros ahora a través de una persona, no a través de una casa o de una construcción. Y también el prólogo de San Juan, muy diciente. Juan 1:14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Se hizo carne y habitó entre nosotros. Aquí la palabra más exacta es: y puso su morada entre nosotros, o más bien, puso su tienda, la tienda del encuentro, la tienda del desierto. La encarnación del Verbo es la manera como ahora Dios quiere habitar en medio de nosotros, en una persona. Esto trae unas consecuencias fuertes, bárbaras. Y es del cuarto punto del que les quiero hablar. Ahora el templo es la persona. Y le he dado ahí en el pie para que se muevan. Bueno, no se me duerman aquí ustedes, hermanos, que me están escuchando. Mira, ojo, la manera como Dios actúa y vive en medio de nosotros es a través de personas. Y esa persona obviamente es Jesucristo. Les quiero hablar de 3 textos que manifiestan esto. La primera, la Anunciación. Conocen todos el texto, Lucas 1:28 y siguientes. En este texto se cumple la promesa que Natán le había hecho a David. ¿Recuerdan? Hoy te quiero hacer una casa, pero la casa te la va a construir yo, Yahvé, a David.
Te va a ser un linaje y tu descendiente reinará sin fin. Por eso en el versículo 32 dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Perfecta profecía. La de Acaz coincidía con lo que le decía el ángel a José, y la de David, que le decía Natán a David, coincide con la que le está diciendo el ángel a María. Es decir, este nuevo modo es la persona de Jesús. Pero aquí viene el otro elemento. ¿Cómo será eso posible? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nacerá será llamado el Hijo de Dios. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. La sombra de Yahvé, la protección de Yahvé, es el lugar donde se posaba él en el lugar del encuentro, en el arca del encuentro. Allí estaba la sombra de Yahvé, allí estaba la presencia de Yahvé. Entonces, como que María es el nuevo templo, es el nuevo toldo donde va a estar la presencia de Yahvé. Dirán, eso me suena raro. Miren esto tan extraño que dice Juan 2:19. Cuando Jesús tumba unas mesas en el templo de Jerusalén, y entonces dicen, bueno, ¿y usted con qué ínfulas viene aquí a hacer esto? ¿Y qué le responde Jesús a los judíos? Les dice, Jesús le respondió, Juan 2:19, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron, en 46 años fue edificado este templo, estaban hablando del templo de Herodes, el grande, ¿y tú lo levantarás en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Juan hace una acotación y dice, los discípulos, después de que resucitó, se acordaron a qué se refería Jesús cuando decía, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. ¿A qué templo se refería? A su propio cuerpo resucitado. Un cuerpo humano ahora es el templo de Dios, el lugar donde vive Dios. Pero no solamente Jesús, nosotros también. Hay 2 textos de San Pablo que nos habla de nuestro cuerpo como templo. El primero, Romanos 8, dice, y si Cristo está en nosotros, aunque el cuerpo esté en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús entre los muertos habita en ustedes, el mismo espíritu que resucitó a Jesús también le dará vida a sus cuerpos mortales por medio de él. El espíritu que habita en nosotros. Y 1 Corintios 6:19, más explícito. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios y que no son ustedes? ¿Acaso no se acuerdan ustedes que son templos del Espíritu Santo? Por el bautismo nosotros nos hacemos templo vivo del Espíritu Santo. Por lo tanto, Dios ahora habita en los seres humanos, no habita en lugares. Sería como la conclusión. Bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto con la Virgen María como templo del Emanuel? En realidad es más exacto decir que María es el arca de la nueva alianza. De hecho, hay un texto que evoca ese momento y es la visitación de María a su prima Isabel. ¿Recuerdan ustedes? Cuando María supo que Isabel ya tenía 6 meses de embarazada, fue a visitarla. Y cuando llegó sucedió algo, y es que
Juan el Bautista, que estaba en el vientre de Isabel, saltó de gozo al ver a María. ¿Por qué? Porque ella traía a su Salvador, al Rey, al Todopoderoso. ¿Qué nos recuerda esto? Nos recuerda una escena que nos narra 2 Samuel 6:12. Y fue cuando David llevó el arca, que la tenían los filisteos, la llevó a Jerusalén. Cuando llevó el arca, voy a leer, dice, entonces David fue y con alegría hizo subir el arca de Dios de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David, o sea, a Jerusalén. Y sucedió que cuando los portadores del arca del Señor habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero cebado. David danzaba con toda su fuerza delante del Señor. Y estaba vestido con un efod de lino. David y toda la casa de Israel hacían subir al arca del Señor con admiración y sonido de trompeta. Cuando vino el arca, David comenzó a danzar. Esta imagen del Antiguo Testamento es evocada en la visitación, con un sentido espiritual y profundo grande. Ahora es María la que produce la alegría de las personas que descubren la presencia de Jesús en sus vidas. Es decir, ella, cual nueva arca, trae la presencia de Dios. Porque el arca, recuerden, era un objeto, una especie de trono o de carro de guerra portátil, donde la presencia de Yahvé se sentaba en medio de 2 querubines. Esa presencia invisible alegraba el corazón de David, así como alegró el corazón de Juan el Bautista, y eso lo notó Isabel. ¿Qué quiere decir esto? Pues que obviamente María también es el templo del Emanuel. Y nosotros también somos templos del Emanuel o templos del Espíritu Santo. Es que ahora la dinámica es diferente a como se hacía en el Antiguo Testamento. Ahora son las personas las que portan a Dios, las que llevan a Dios. Y María, de una manera muy especial, porque ella es figura de la iglesia y porque ella es modelo del discípulo. Recapitulando, Dios habita en medio de nosotros a través del arca, de la tienda, del templo, pero ahora Dios decidió habitar en medio de nosotros a través de Jesucristo, su Hijo, cuyo receptáculo es María. Y también lo podemos ser nosotros. Porque es que en el misterio del Nuevo Testamento descubrimos nosotros que el lugar propicio donde se manifiesta Dios somos los seres humanos. Dios crea todo el universo por su palabra. Pero cuando Dios crea al ser humano, lo crea por inhabitación, es decir, se mete a vivir dentro de él. Eso es lo que poco a poco hemos descubierto en la revelación y que ha llegado a su culmen de revelación con el misterio de la encarnación. Por lo tanto, aquí María tiene un papel muy importante. No es cualquier cosa el hecho de que se haya elegido a esta mujer para ser la madre del Salvador. Nuestro santo fundador, San Juan Eudes, dice que María no es el centro de la fe. Obviamente, ella no fue la que murió en la cruz, lo sabemos todos. Ella no es el centro de la fe. María es Jesús el centro de la fe. Pero, decía nuestro santo fundador, San Juan Eudes, María está en el centro de la fe. Porque no se puede separar de Jesús. María no es una discípula más. María no es una persona más que se desvincule fácilmente de la vida de Jesús. ¿Por qué? Porque en el misterio de la encarnación, la unión que tiene el Espíritu Santo en María es lo que permite que nosotros llamemos a Jesús Hijo de Dios, es decir, verdadero Dios. Pero es María
la que permite que nosotros digamos que Jesús es verdadero hombre. Ella es la que le entrega su humanidad a Jesús. Y nosotros no podemos separar la humanidad y la divinidad de Jesús como si fueran dos sustancias químicas que se pueden separar. Está totalmente unida su naturaleza humana y su naturaleza divina. Él es verdadero Dios y es verdadero hombre. Por lo tanto, así como Jesús no se puede separar del Espíritu Santo porque es su constitutivo divino, él tampoco se puede separar de María porque María es su constitutivo humano. María no es el centro de la fe, pero sí está en el centro de la fe y está profundamente unida a la persona de Jesús. Por eso, en el misterio de Cristo y de la Iglesia, María está allí. Por eso María es madre de la Iglesia, por eso María es la perfecta discípula y por eso María es la figura de lo que seremos nosotros cuando ya se planifique todo esto. Una figura importantísima en la vida de la Iglesia. Por eso este texto que habíamos citado de la visitación es tan importante, porque la madre de nuestro Señor es precisamente aquella quien lo lleva. Pero no es solamente ella, nosotros también participamos de ello por el misterio y el milagro de Pentecostés. Y con esto quiero terminar, queridos hermanos. Existen dos textos que están muy relacionados, que es el texto de la encarnación y el texto de Pentecostés. Porque en el texto de la anunciación o de la encarnación se da la encarnación física del cuerpo de Cristo. La carne de Cristo, la humanidad de Cristo se da en el misterio de la encarnación del Verbo. Pero en el misterio del Pentecostés se da la encarnación del cuerpo místico de Jesús, de la iglesia. Ahí nacemos nosotros. Entonces allí María está presente también como madre mística de todos nosotros. Así como es la madre corporal de Jesús, es la madre mística del cuerpo de la iglesia. Por acción del Espíritu Santo. Ahí está el misterio de Cristo relacionado con el misterio de la iglesia y todo ello, y en todo ello, la presencia de la Virgen María. María no es solamente un elemento bonito, al cual amar, al cual querer, de un modelo de virtudes, todo eso lo tiene. Esto es un sentido teológico profundo. Así como se está cumpliendo la vida de Dios en medio de los hombres, en el misterio de la encarnación, y ahí está María participando de una manera especial, de la misma manera, en el misterio de Pentecostés, aparece con la efusión del Espíritu Santo y con el nacimiento de la iglesia, de todos nosotros, los que hemos renacido por el agua y del Espíritu Santo, ahí está presente la Virgen María, no solamente de una manera decorativa, sino de una manera teológica, de una manera profunda, humana. En ese misterio es donde descubrimos a María como nuestra madre y aquella arca de la alianza que siempre lleva a Jesús y nos alegra cuando lo experimentamos en nuestro corazón. Amén. Gracias.